Coloquio de investigación multidisciplinaria. A continuación les presentaré el proyecto que lleva por nombre Sacarificación enzimática de biomasa residual de amaranto para la obtención de bioetanol, realizado por la doctora María Belén Arce Vázquez, el doctor Agustín Mora Ortega, el doctor de la Cruz Alejo, el maestro en biotecnología Ángel Eduardo Márquez Ortega y un servidor, el ingeniero bioquímico Brian Omar Lecona Zárate. A continuación los introduciré al porqué del desarrollo del proyecto. Una de la causa principal es la contaminación generada por combustibles fósiles, que representan la mayoría de la materia prima aprovechable en el sector energético. Representa el 80% de la producción mundial. Aunado a esto, es un recurso no renovable y por ello se buscan nuevas alternativas de combustibles derivados de fuentes renovables y limpias. Dado lo anterior, la Ley de la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos define a los biocombustibles como combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de la materia orgánica, de las actividades agrícola, acuícola, algacultura, de residuos de pesca, residuos domésticos, comerciales e industriales, así como sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables. La Zagarpa hace mención a que los biocombustibles se pueden clasificar en tres grupos: biogás, biodiesel y bioetanol. Dentro de los biocombustibles, la producción del bioetanol ha aumentado notablemente en los últimos años. Por ello, se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible, además de que producirlo es técnicamente viable, al ser obtenido de diferentes fuentes, como son las melazas, los ingenios azucareros, azúcares de agave, granos y de biomasa lignocelulósica. La biomasa lignocelulósica tiene una ventaja de ser biodegradable y renovable, siendo el resultado del proceso de fotosíntesis de los vegetales mediante la energía solar. Por tanto, diversas investigaciones buscan el aprovechamiento de estas diversas fuentes de material lignocelulósico para producir el bioetanol, ya que el material lignocelulósico se estructura principalmente de la celulosa, hemicelulosa y lignina. Estas son estructuras altamente estables por sus enlaces covalentes que presentan entre ellas, lo cual se proponen diversos métodos para poder separar dichos componentes, dentro de los que se destacan los tratamientos físicos, químicos, entre ellos los alcalinos y con ácidos, los enzimáticos, siendo que los tratamientos químicos son los menos deseados por los subproductos que se pueden generar cuando no se controlan las condiciones de la hidrólisis, tal como es el furfural, que es un compuesto inhibidor para las levaduras en el proceso de fermentación. Por otro lado, los tratamientos enzimáticos son altamente específicos y eficientes. Existen estudios enfocados al desarrollo de procesos de obtención de azúcares fermentables por medio de hidrólisis enzimática, utilizando microorganismos degradadores de este material lignocelulósico, como es la caña de azúcar, el residuo de maíz, Por otro lado tenemos la biomasa residual de amaranto, que es un material lignocelulósico que puede utilizarse en la producción de bioetanol, ya que este está presente hasta 3 veces al año y se generan aproximadamente 550,000 toneladas por año, la cual se destina el 10% como alimento para ganado y abono para cultivos, y el resto es quema a cielo abierto, provocando severos daños al medio ambiente. Aunado a la problemática anterior, se propone una alternativa para el proceso de hidrólisis ácido-base en el proceso de obtención de bioetanol para sacarificar la biomasa residual de amaranto mediante una hidrólisis enzimática con un extracto crudo de enzimas de trámite silvestre. Continuando con la metodología, primeramente se realizó un acondicionamiento de la biomasa residual de amaranto, pasándolo por un proceso de molienda y un tamizado con un tamiz de número 40. Posteriormente, las muestras se almacenaron en bolsas de plástico herméticamente. Prosiguiendo así, con la caracterización química, se determinó el contenido de humedad y el contenido de cenizas de acuerdo a lo establecido con la Asociación de Químicos Agrícolas Oficiales. Posteriormente se prepararon las muestras
con las metodologías oficiales de TAPI para extraer todos esos componentes no deseables. Posteriormente se determinó el contenido de proteína cruda con el método de la Asociación de Químicos Agrícolas Oficiales mediante un digestor y un microdestilador, también determinando el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina utilizando las metodologías oficiales TAPI. Después se realizó una recolección del hongo tramete silvestre en la Marquesa, proveniente de madera de 5 árboles infectados. Estos se sembraron en agar de malta durante 12 horas y 37 grados, seleccionando las cepas características y descartando las contaminadas. Posteriormente, se sembraron en placas de agar de malta bajo las mismas condiciones de incubación, para poder extraer 2 micelos que fueron seleccionados y almacenados a 4 grados. Al realizar la caracterización de la cepa tramete silvestre, se inoculó un cubo de agar con micelo de 0.5 centímetros cúbicos en un caldo de malta con sulfato de cobre durante 42 días en agitación constante. Posteriormente se cuantificó la biomasa por la espectrofotometría a 600 nanómetros, la proteína por el método de Bradford y la actividad enzimática por el método de ABTS. Por último, para el tratamiento enzimático se realizó una mezcla de biomasa residual de amaranto y una cantidad considerable de buffer de fosfato de sodio con una temperatura de 37 grados y se adicionó el 10% del extracto crudo enzimático de tramete silvestre, manteniéndolo en un pH 5, agitación suave. Posteriormente se determinó por el método de DNS los azúcares reductores para cuantificar así la cantidad de azúcares libres de el tratamiento enzimático. A continuación les presentaré los resultados obtenidos de la metodología anterior. Primeramente, la caracterización química de la biomasa residual del amaranto. Como se muestra en la tabla 1, se hizo una comparación del olote de maíz reportado por Villanueva y colaboradores en el 2016. Se observa que el contenido de extraíbles es superior en la biomasa residual de amaranto que en el olote de maíz. El contenido de celulosas resultó de la separación con las semicelulosas, ya que se sometió a un tratamiento muy severo, al cual permitió un fraccionamiento, dejando la celulosa libre, que fuera cuantificada por un método gravimétrico. El contenido de celulosa presente en la biomasa residual es semejante al contenido presente en el olote de maíz. El contenido de cenizas está dentro de lo reportado por Villanueva. El método por el cual se determinó la lignina fue el de lignina-Clason, que es aquella estructura insoluble en ácido sulfúrico al 72%, lo cual es un tratamiento que descompone en su mayoría la celulosa y las semicelulosas presentes. Se observó que en el contenido elevado de lignina en la borra de café, en los rangos en los que se encuentra el olote de maíz reportado por Villanueva. Estos resultados comprueban que la biomasa residual de amaranto es un material lignocelulósico rico en azúcares, los cuales son comparables con otras fuentes usadas en la producción de biocombustibles como el olote de maíz. Posteriormente, obtuvimos los resultados de la caracterización de tramete silvestre. El crecimiento micelar de este se muestra en la figura número 1, donde se observa que tiene una fase de adaptación de aproximadamente de 5 días y a partir del 6º día se observa la fase exponencial, concluyendo hasta el día 20, donde se mantiene la fase de latencia hasta el final del estudio. Continuando así, la cuantificación de la proteína o de la enzima que se produce de tramete silvestre. Se observa en la figura número 2, la cual produce enzimas degradadoras intracelulares y extracelulares, donde se observa que se mantiene una inactividad durante los primeros 22 días. Posteriormente, se metabolizan de manera exponencial
llegando a tener lacasas hasta de 722 miligramos por cada mililitro. Estas enzimas presentan una actividad enzimática del 0.352 micromoles por cada minuto, como se muestra en la figura 1b, mientras que la actividad específica se muestra en la figura 2b, la cual se lleva hasta 10.327.1 por 10 a la 3 unidades enzimáticas por cada gramo de biomasa a los 38 días. Los resultados se mantienen en los parámetros establecidos por las enzimas lacasas. Por ello, cabe resaltar que la interacción entre el extracto crudo con la biomasa residual de amaranto es eficiente para llevar a cabo el rompimiento de los enlaces glucosídicos. Por último, presentamos los resultados de la hidrólisis enzimática de la biomasa residual de amaranto, la cual se cuantificaron los azúcares liberados por la biomasa residual de amaranto, que se muestra en la figura número 3, donde se observa durante los 7 días de monitoreo la sacarificación con extracto crudo, ya que existe la interacción entre la biomasa y enzima, teniendo como producto la liberación de hasta 480.3 miligramos de glucosa por cada mililitro, a partir de la biomasa de amaranto. Y así podemos concluir que la biomasa residual de amaranto es una materia prima potencial para la obtención de azúcares fermentables por su alto contenido de hemicelulosa y celulosa. Mediante una hidrólisis enzimática con extracto crudo de tramete silvestre, se pueden liberar los azúcares para que posteriormente sean utilizados en la producción de bioetanol.